Hola a todos y bienvenidas a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos a QU un dúa muy DS. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para sumergirse en un chismecito jugoso que les traigo hoy. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado rondando por las redes, que ha generado mundo S preguntas que respuestas, que ha desatado un verdadero tsunami de teorías. Exacto. Vamos a diseccionar, analizar y hasta, si me lo permiten, a fantasear un poquito sobre esa supuesta cita secreta entre Afra y Mert. Afra Saracoglu y Mert Ramazan Demir. La pareja que nos enamoró superíndice 3, nos hizo sufrir y nos dejó superíndice 3 con el corazu superíndice 3 en el latiendo a 1000 por hora en cada capítulo de Yali Kapkini. Todos hemos visto las fotos, hemos leído los rumores, hemos intentado descifrar las seu más menos ales. Pero ¿QU copyright hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo una cita secreta? ¿Du superíndice 3D? ¿CU superíndice 3mo? ¿Y lo muy es importante? ¿Por QU copyright secreta? Hoy vamos a intentar responder a estas preguntas y además vamos a explorar lo que nadie vio. Asu como lo oyen. Vamos a ir muy ayu de las fotos borrosas y los comentarios a medias. Vamos a usar nuestra lupa de detectives del corazu superíndice 3NY a descubrir los secretos mejor guardados de este posible encuentro. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos chismecitos y anulisis, si quieren seguir siendo parte de esta comunidad tan linda que estamos construyendo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y, por supuesto, dejen su like y un comentario al final. Sus comentarios son mi combustible, me inspiran a seguir creando contenido para ustedes. Ahora vamos al grano. Recordemos un poco el contexto. Afra y Mert, nuestros protagonistas de Yali Kapkini, fueron la pareja del momento. Su química en pantalla era innegable, la tensión superíndice 3N palpable. Y como suele suceder, la ficción superíndice 3N a veces se mezcla con la realidad. Los rumores de un romance fuera de CU, Maras empezaron a circular casi desde el principio de la serie. Al principio, ambos lo negaron rotundamente. Dijeron ser grandes amigos, compa más menos eros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero, ¿podíamos creerles? La evidencia, al menos a los ojos de los fans, apuntaba a algo muy S. Las miradas furtivas, las sonrisas CU superíndice 3 cómplices, las fotos juntos fuera del set. Todo alimentaba la esperanza de que ese amor que veíamos en pantalla se hubiera trasladado a la vida real. Luego llegaron las confirmaciones, o al menos las semi-confirmaciones. Fotos de ellos juntos en situaciones muy íntimas empezaron a filtrarse en redes sociales. Vacaciones en pareja, cenas románticas. La cosa se ponía cada vez muy seria. Y entonces el drama. Rupturas, reconciliaciones, nuevos romances atribuidos a ambos. Un culebro superíndice 3N digno de una telenovela turca. Actualmente sabemos que están oficialmente separados y que aparentemente ambos han seguido adelante con sus vidas. Pero aquí es donde entra en juego la famosa cita secreta. Los rumores sobre esta cita secreta surgieron hace unas semanas. Al parecer, ambos fueron vistos en un pequeño más menos Okafu Copyright a las afueras de Estambul. Un lugar discreto, alejado de las CU Maras y los paparazzis. Según los testigos, se veían muy CU superíndice 3 modos juntos, riendo y charlando animadamente. ¿Una reconciliación superíndice 3N a la vista? Esa fue la pregunta que todos nos hicimos. Pero aquí es donde entra en juego la parte que nadie vio. Y es que se ayu de la simple cita, creo que es importante analizar el contexto emocional que rodea a Afra y Mert. Ambos han pasado por un aún más menos o muy intenso, lleno de trabajo presiu superíndice 3N medio tica y probablemente, también copyright N de conflictos personales. Yali Kapkini fue un fenu superíndice 3 meno mundial, lo que significa superíndice 3 que ambos estuvieron bajo el escrutinio público constante. Es normal que después copyright S de una experiencia ASU, necesiten un tiempo para desconectar, para reflexionar y para sanar. Y es posible que en ese proceso, hayan sentido la necesidad de reconectar.
No necesariamente como pareja, sino como amigos, como compa o más menos eros que han compartido una experiencia única. Quizu dese, la cita secreta no fue un intento de reconciliación superíndice 3n romántica, sino una simple reunión superíndice 3n de dos personas que necesitan hablar, que necesitan desahogarse y que, sobre todo, necesitan el apoyo mutuo. Después copyright ese de todo, Q copyright n mejor para entender lo que han vivido que la persona que lo ha vivido contigo. Y aquí es donde quiero entrar un poco en el terreno de la especulación superíndice 3n, pero con una base su superíndice 3 lida. Creo que Afra y Mert, a pesar de su relación superíndice 3n tumultuosa, siempre han mantenido un respeto y una admiración superíndice 3n mutua. Son dos personas muy talentosas, muy profesionales y, sobre todo, muy conscientes del impacto que tienen en sus fans. Es posible que incluso después copyright ese de la ruptura, hayan querido mantener una relación superíndice 3n cordial, por el bien de la serie, por el bien de sus carreras y sobre todo por el bien de su propia salud mental. Y es que al final, la vida es mucho más de ese que romances y rupturas. Se trata de construir relaciones significativas, de apoyarnos mutuamente y de aprender de nuestras experiencias. Entonces, ¿Q copyright significa todo esto? ¿Debemos esperar una reconciliación superíndice 3n entre Afra y Mert? Sinceramente no lo su copyright. Y creo que nadie lo sabe, excepto ellos mismos. Pero lo que su creo es que debemos respetar su privacidad, debemos dejar que tomen sus propias decisiones y debemos evitar alimentando rumores infundados. En lugar de enfocarnos en el drama y en el chisme, creo que deberíamos celebrar el talento de ambos, su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante, a pesar de las dificultades. Afra y Mert son dos actores increíbles que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Y eso es lo que realmente importa. Además de ese, quiero agregar algo que me parece fundamental. A veces, como fans, nos obsesionamos demasiado con la vida personal de los famosos. Queremos saberlo todo, queremos controlar sus decisiones y queremos imponerles nuestras propias fantasías. Pero debemos recordar que al final del día, son personas como nosotros, con sus propias emociones, sus propios problemas y sus propios deseos. Tienen derecho a la privacidad, tienen derecho a tomar sus propias decisiones y tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. Y nosotros como fans debemos respetar eso. Debemos apoyarlos en sus carreras, debemos admirar su talento, pero sin invadir su intimidad. Porque al final, la fama no justifica la falta de respeto. El hecho de que sean figuras públicas no les da derecho a nadie a juzgarlos, a criticarlos o a intentar controlar sus vidas. Debemos ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y nuestras acciones y debemos actuar con responsabilidad y con respeto. Asuke, volviendo a la cita secreta, creo que lo muy importante es que Afra y Mert es tu copyright en bien, que sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Si eso significa que se reconcilian, genial. Si eso significa que siguen siendo amigos, genial también copyright n. Y si eso significa que siguen caminos separados, también copyright n es tu bien. Lo importante es que ambos se sientan realizados, que se sientan amados y que puedan seguir desarrollando su talento. Y nosotros como fans debemos apoyarlos en ese camino, sin importar de sea. En resumen, la supuesta cita secreta entre Afra y Mert es un tema que ha generado mucha expectación superíndice 3n y especulación superíndice 3n. Si bien no podemos confirmar con certeza si hubo o no una reconciliación superíndice 3n romántica, podemos analizar el contexto emocional que rodea a ambos actores y entender que, de ese ayu del romance, puede haber una necesidad de apoyo mutuo y de reconexión superíndice 3n como amigos. Lo importante es respetar su privacidad y apoyarlos en sus carreras, sin importar las decisiones que tomen. Y eso es todo por hoy, chicos y chicas. Espero que hayan disfrutado de este chismecito, de este análisis y de esta reflexión superíndice 3n. Me encanta superíndice 3 compartir este tema con ustedes y leer sus comentarios. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo una cita secreta? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación superíndice 3n? ¿O creen que simplemente son amigos que se están apoyando mutuamente? Dejen sus comentarios abajo, me encantará leer sus opiniones.
Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y sigan siendo parte de esta comunidad tan linda. Muchas gracias por ver este vídeo, los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3 Simo. Hasta la Superíndice 3 Sima. Asterisco expandiendo el chisme. Un análisis profundo de la cita secreta, y Moon S. Ayub ***. Ok, aguanten un segundo. Porque antes de que nos despidamos, creo que necesitamos profundizar un poco Moon S. en todo este asunto. No podemos dejar cabos sueltos, ¿verdad? Así que agarren sus palomitas y prepárense para un análisis exhaustivo. Vamos a hablar de las fuentes. ¿Por qué Q Copyright no son estas testigos que vieron a Afra y Mert en el Cafu Copyright? ¿Son fans acérrimos que sueñan con su reconciliación Superíndice 3N y ven fantasmas donde no los hay? ¿O son realmente personas imparciales que casualmente se encontraban tomando un café en un lugar alejado de Estambul? Necesitamos un poquito de contexto sobre estas fuentes, porque la credibilidad de la noticia depende mucho de ello. ¿Recuerdan cuando se filtraron las fotos de sus vacaciones secretas? Al principio, todos pensamos que eran pruebas irrefutables de un romance. Pero, ¿y si fueran fotos planeadas? ¿Un truco publicitario para mantener la serie en el candelero? Las agencias de relaciones públicas son expertas en estas cosas. Podría ser que alguien, desde las sombras, estuviera moviendo los hilos para mantener viva la llama de la especulación Superíndice 3N. Y hablemos del Cafu Copyright. Un lugar discreto a las afueras de Estambul. ¿Será realmente tan discreto? ¿No hay cámaras de seguridad? ¿Ningún empleado filtró Superíndice 3 la información Superíndice 3N a la prensa? En el mundo de hoy, es casi imposible mantener algo en secreto, especialmente cuando involucra a dos figuras públicas. El hecho de que esta cita secreta haya salido a la luz, por muy vaga que sea la información Superíndice 3N, ya levanta sospechas. ¿Se imaginan la presión Superíndice 3N que deben sentir Afra y Mert? Cada uno de sus movimientos es analizado, cada una de sus sonrisas es interpretada. Deben sentirse como si vivieran en un reality show constante. Y eso sin duda afecta sus decisiones personales. Quizás la cita secreta, si es que existió Superíndice 3, fue precisamente una forma de escapar de esa presión Superíndice 3N, de tener un momento de intimidad lejos de las maras y los juicios. Pero volviendo a la reconciliación Superíndice 3N. ¿Es realmente lo que queremos? A ver, seamos honestos. Muchos de nosotros nos enamoramos de Afra y Mert como pareja en la pantalla. Su química era tan intensa que era imposible no desear que estuvieran juntos en la vida real. Pero la realidad es mucho más compleja que la ficción Superíndice 3N. Quizás su relación Superíndice 3N fue tóxica, quizás no eran compatibles fuera del set, quizás simplemente necesitaban seguir caminos separados. Imaginemos que si se reconcilian. ¿Serán felices? ¿O la presión Superíndice 3N de los fans, la constante vigilancia mediática y las expectativas imposibles terminarán por arruinarlo todo? A veces es mejor dejar que las cosas sean como son, aceptar que la magia que veamos en la pantalla no siempre puede trasladarse a la vida real. Y aquí es donde me pongo un poco filoso Superíndice 3 fica, ¿ok? Creo que como fans debemos aprender a amar a nuestros ídolos por su trabajo, por su talento, por las emociones que nos transmiten a través de sus personajes. No tenemos derecho a exigirles que sean de una manera determinada, ni a imponerles nuestras propias fantasías. Debemos permitirles ser ellos mismos, tomar sus propias decisiones y vivir sus vidas como mejor les parezca. Recordemos a otras parejas famosas que se formaron en el set y luego se separaron. Brad Pitt y Jennifer Aniston, Kristen Stewart y Robert Pattinson. La historia está llena de ejemplos de relaciones que no sobrevivieron a la presión Superíndice 3N de la fama. Y no hay nada de malo en ello. A veces las cosas simplemente no funcionan, y es mejor seguir adelante. Entonces, ¿cuál es el mensaje final de todo esto? Creo que debemos tomar la cita secreta con pinzas. No debemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, sino analizar la situación Superíndice 3N con objetividad y respeto. Debemos recordar que Afra y Mert son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones.
Y debemos darles el espacio que necesitan para ser felices, ya sea juntos o separados. Y ahora sí, creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Espero que este análisis exhaustivo les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué opinan ustedes. Pero antes de irme, una última cosita. ¿Han notado cómo ha cambiado el estilo de Afra últimamente? ¿Y cómo Mert ha estado mucho más activo en redes sociales? ¿Será que están intentando enviarnos mensajes subliminales? ¿Quién sabe? El mundo del espectáculo es lleno de misterios. Ahora sí, me despido. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse y activar la campanita. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, la verdad está ahí fuera. Y hablando de misterios. ¿Alguien ha notado que la madre de Mert ha estado comentando las fotos de Afra en Instagram últimamente? ¿Qué significa eso? ¿Es una señal de aprobación Superíndice 3N? ¿O simplemente es una señora que apoya el talento de la joven actriz? Necesitamos descifrar este CU Superíndice 3 digo. Además, ¿qué hay de los otros miembros del elenco de Yali Kapkini? ¿Saben algo que nosotros no sabemos? ¿Han intentado mediar entre Afra y Mert? Necesitamos interrogar a los testigos. A la carga, detectives del Corazu Superíndice 3N. Pero en serio, creo que nos estamos dejando llevar demasiado por la especulación Superíndice 3N. Debemos recordar que al final del día, Afra y Mert son dos jóvenes que están intentando navegar por las turbulentas aguas de la fama y el amor. Debemos darles un respiro, dejar que tomen sus propias decisiones y confiar en que encontrarán la felicidad, ya sea juntos o separados. Y hablando de felicidad, ¿qué tal si dejamos de preocuparnos tanto por la vida amorosa de los famosos y nos concentramos en nuestra propia felicidad? ¿Qué tal si dejamos de obsesionarnos con los romances de la pantalla y construimos relaciones significativas en nuestra propia vida? Esa es la verdadera magia. Así que ahí lo tienen, mi reflexión final sobre la cita secreta entre Afra y Mert. Espero que hayan disfrutado de este viaje de especulación Superíndice 3N, análisis y reflexión Superíndice 3N. Y recuerden, la vida es mucho más que chismes y rumores. A vivirla al máximo. Ahora sí, me despido definitivamente. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós Superíndice 3S.